Imagina que estás caminando por una calle cualquiera de Santiago una mañana de diciembre. El sol pega fuerte. El verano chileno se siente en cada esquina. Y entonces lo ves. Una bolsa de basura negra que no debería estar ahí, en medio de la vereda, con un olor que te hace retroceder 3 pasos. Lo que hay dentro de esa bolsa va a cambiar para siempre la forma en que Chile entiende el horror. Esta es la historia de Hans Pozo, el joven de 22 años que terminó repartido en bolsas por toda la capital chilena. Y te advierto algo, el monstruo de esta historia no vino de afuera. El monstruo dormía en la misma casa, compartía la misma sangre, se sentaba en la misma mesa. Diciembre de 2006. Santiago de Chile atraviesa esos días calurosos donde todo el mundo piensa en las fiestas, en el año nuevo que se acerca, en los regalos y las celebraciones. En los barrios populares del sur de la ciudad, la vida sigue su ritmo habitual. La Pintana, Lo Espejo, comunas donde las casas se aprietan unas contra otras y donde todos conocen los secretos de todos, o al menos eso creen. Hans Pozo Vergara tenía 22 años y una vida que no le había dado muchas oportunidades. Creció en ese Santiago marginal que los noticieros muestran solo cuando hay sangre de por medio. Un joven más entre miles, con sus problemas, sus vicios, sus deudas. Nadie imaginaba que su nombre iba a quedar grabado para siempre en la memoria criminal de Chile. La familia de Hans no reportó su desaparición inmediatamente. En esos ambientes la gente aparece y desaparece. Se va unos días. Vuelve cuando se le acaba el dinero o las ganas de estar lejos. Pero Hans no volvió. Y pronto entenderían por qué. El primer hallazgo ocurrió en La Pintana. Un recolector de basura hacía su ruta habitual cuando notó algo extraño en una de las bolsas. El peso no era normal. La forma tampoco. Cuando la abrió para verificar el contenido, lo que encontró adentro lo hizo gritar y soltar todo. Era un torso humano, sin cabeza, sin extremidades, solo el tronco de lo que alguna vez fue una persona. Las autoridades llegaron en minutos, acordonaron la zona, llamaron a los forenses, iniciaron el protocolo que nadie quiere iniciar nunca. Pero esto era solo el comienzo. En las siguientes horas aparecieron más bolsas, brazos en un sector, piernas en otro. La cabeza en un punto completamente diferente de la ciudad. Alguien había descuartizado a un ser humano y había repartido los pedazos por todo Santiago, como si estuviera jugando una macabra búsqueda del tesoro. El caso Pozo se convirtió en noticia nacional en cuestión de horas. La Tercera, El Mercurio, las últimas noticias. Todos los medios cubrían el horror con titulares cada vez más impactantes. Chile 2006 estaba a punto de conocer uno de los crímenes más brutales de su historia reciente. La Policía de Investigaciones trabajó contrarreloj para identificar a la víctima. Las huellas dactilares, los registros dentales, todo se cruzó hasta que finalmente tuvieron un nombre. Hans Pozo Vergara, 22 años, domicilio conocido en el sector sur de Santiago. Y aquí es donde la historia da su primer giro oscuro. Cuando los investigadores comenzaron a rastrear los últimos movimientos de Hans, todas las pistas los llevaban a un mismo lugar, una casa en Lo Espejo. Y esa casa pertenecía a alguien que Hans conocía muy bien, demasiado bien. Vania Soto Vergara, prima de Hans, familia directa, la misma sangre corriendo por las venas de víctima y sospechosa. Pero Vania no estaba sola. Vivía con su pareja, un hombre llamado Jorman Iván Núñez. Y cuando los detectives empezaron a hacer preguntas, las respuestas que obtuvieron los dejaron helados. La noche del crimen, Hans había ido a visitar a su prima. Una visita que empezó como tantas otras, con conversación.
quizás algo de alcohol, quizás algo más. El ambiente en esa casa de Lo Espejo se fue tensando minuto a minuto. Hans tenía deudas, dinero que debía, dinero que reclamaba, negocios turbios relacionados con drogas que habían salido mal. La discusión escaló rápidamente. Jorman Núñez era un hombre con antecedentes, con un temperamento que podía explotar sin aviso. Esa noche explotó de la peor manera posible. Lo que comenzó como una pelea verbal se transformó en violencia física. Y esa violencia no se detuvo hasta que Hans dejó de respirar. Pero matar no fue suficiente. El verdadero horror vino después, cuando Jorman y Vania tuvieron que decidir qué hacer con el cuerpo. La solución que encontraron revela una frialdad que cuesta procesar. Descuartizaron a Hans en esa misma casa. Lo cortaron en pedazos con herramientas que probablemente cualquier hogar tiene en el patio, y luego salieron a repartir esos pedazos por toda la ciudad. Los investigadores reconstruyeron cada movimiento, las bolsas de basura negras, los viajes en transporte público o a pie por diferentes comunas, la distribución calculada para dificultar la identificación. No era un crimen pasional caótico. Era un intento organizado de hacer desaparecer a un ser humano fragmentándolo y esparciéndolo por Santiago. El True Crime Chile tiene casos emblemáticos, pero pocos alcanzan el nivel de brutalidad sistemática del caso Pozo. No fue solo un asesinato, fue un desmembramiento metódico seguido de un plan de dispersión que habría funcionado si no fuera por un detalle. Los asesinos dejaron rastros, muchos rastros. Testigos vieron a Jorman cargando bolsas sospechosas. Vecinos escucharon ruidos extraños esa noche. La casa de Lo Espejo guardaba evidencia física imposible de eliminar por completo. Cuando los peritos entraron, encontraron sangre en lugares que nadie puede limpiar sin equipo especializado. Sangre de Hans en el piso, en las paredes, en las herramientas. La confesión llegó relativamente rápido. Jorman Núñez admitió haber matado a Hans, describió la pelea, el momento exacto en que todo se salió de control, la decisión de descuartizar el cuerpo. Su relato era detallado, casi clínico, como si estuviera describiendo el proceso de desarmar un mueble en lugar de un ser humano. Vania Soto enfrentó sus propios cargos. La justicia debía determinar su nivel de participación. ¿Era cómplice o autora? ¿Ayudó activamente o simplemente no detuvo lo que estaba pasando? Su prima, su propia sangre, la familia que debería protegerte convirtiéndose en tu verdugo. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de San Miguel. Las audiencias fueron intensas, cargadas de testimonios que helaban la sangre. Los forenses explicaron cómo habían reconstruido el cuerpo de Hans pieza por pieza. Los investigadores detallaron el proceso de recolección de evidencia en múltiples puntos de Santiago. Los testigos recordaron detalles que preferirían olvidar. En 2008 llegó la sentencia. Jorman Iván Núñez fue condenado a presidio perpetuo, la máxima pena que el sistema judicial chileno puede imponer. Los jueces consideraron la brutalidad extrema del crimen, la premeditación en el ocultamiento del cuerpo y la total ausencia de arrepentimiento genuino por parte del condenado. El descuartizado Chile conoció ese año una nueva definición del horror. No era un asesino serial importado de películas estadounidenses. No era un psicópata con un perfil que nadie pudo detectar. Era un hombre común, en un barrio común, que mató a alguien conocido por razones deprimentemente comunes: dinero, drogas, una pelea que se fue de las manos. El crimen marginal tiene esa característica terrible. No necesita grandes motivaciones ni planes elaborados. Solo necesita las circunstancias correctas, las personas incorrectas y un momento donde toda la contención social desaparece. Hans Pozo murió porque estaba en el lugar equivocado discutiendo el tema equivocado con las personas equivocadas.
La sociedad chilena procesó este caso de maneras diversas. Mega, Tele 13, todos los canales dedicaron horas de cobertura. Los programas de Crónica Roja lo analizaron desde cada ángulo posible. Se habló de marginalidad, de drogas, de la descomposición del tejido social en ciertos sectores de Santiago. Se buscaron culpables más allá de los asesinos directos. Y entonces apareció algo inesperado. El grupo chileno MacPato, conocido por sus letras provocadoras y su estilo sin filtros, lanzó una canción titulada Exactamente Hans Pozo. La música urbana chilena tomó el caso y lo convirtió en crónica musical. La canción no glorificaba el crimen, pero tampoco lo condenaba de manera simple. Era un retrato crudo de una realidad que muchos preferían ignorar. La canción de MacPato generó debate. Algunos la consideraron de mal gusto, una explotación del sufrimiento ajeno. Otros la defendieron como arte que refleja realidades incómodas. Lo cierto es que amplificó el caso a audiencias que quizás nunca habrían leído una nota periodística sobre el tema. Hans Pozo se convirtió en símbolo de algo más grande que él mismo. Hoy, casi 2 décadas después, el caso sigue siendo referencia obligada cuando se habla de crimen, drogas, Chile y violencia extrema en contextos de marginalidad urbana. Los estudiantes de criminología lo analizan, los periodistas lo citan. Las familias del sector sur de Santiago lo recuerdan como una advertencia sobre lo que puede pasar cuando todo sale mal. Lo que me perturba de esta historia no es la violencia en sí, es la intimidad de esa violencia. Hans no murió a manos de extraños, murió en la casa de su prima, rodeado de gente que conocía su nombre, su historia, sus sueños truncados. El monstruo tenía cara familiar. El monstruo compartía cenas navideñas y cumpleaños. Hay algo profundamente perturbador en saber que la persona que te descuartiza puede ser alguien con quien creciste, alguien que sabe cómo te gusta el café, alguien que conoce el nombre de tu madre. La confianza que depositamos en nuestra familia es absoluta, y casos como este nos recuerdan que esa confianza puede convertirse en nuestra peor vulnerabilidad. Santiago 2006 quedó marcado por esas bolsas negras apareciendo en diferentes esquinas. La Pintana, Lo Espejo, comunas que ya cargaban el estigma de la marginalidad, ahora tenían un nuevo fantasma recorriendo sus calles. El fantasma de Hans Pozo, el joven que confió en los suyos y pagó con su vida entera esa confianza. Si llegaste hasta aquí, ya conoces la historia completa, pero quiero que te quedes con algo más que los datos. Quiero que recuerdes que detrás de cada caso de True Crime hay personas reales. Hans tenía 22 años. Podría haber sido cualquiera de nosotros si las circunstancias hubieran sido diferentes. Su vida importaba más allá del horror de su muerte. La próxima vez que camines por una calle de tu ciudad y veas una bolsa de basura fuera de lugar, quizás pienses en esta historia. Quizás apures el paso sin saber exactamente por qué. Ese escalofrío que sientes no es irracional. Es tu instinto recordándote que el horror no necesita escenarios góticos ni villanos de película. A veces el horror vive en la casa de al lado. A veces el horror comparte tu apellido.